Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del Movimiento Juan 23. El día de hoy estoy, digamos, siendo árbitro, ¿sí? Moderador en un debate. El debate que vamos a tratar hoy es el tema de la confesión de pecados. O sea, ¿se necesita un sacerdote para confesar los pecados o puede ser directamente con Dios? Y para tratar este tema, entonces tenemos hoy a nuestro hermano Nelson Navarrete por la parte católica y a el hermano Marcelo Vilte. Ok, muy bien. Quien se opondrá pues a la premisa de la confesión de pecados con sacerdote. Bendiciones y bienvenidos cada uno de ustedes. Bendiciones, Marcelo, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bendiciones, y es un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, Marcelo. ¿Tú dónde te congregas? Bueno, yo soy argentino, me congrego en una iglesia evangélica, soy evangélico. Sé como para tal vez identificarme un poco más, se pudiera buscar tal vez como los hermanos de Plymouth o hermanos que se congregan en el solo nombre del Señor Jesús. Okay. No tenemos una denominación como tal, es simplemente, como digo, para identificar un poco a la congregación, pero no tenemos una denominación, nos congregamos al nombre del Señor nada más. ¿Y es de tipo pentecostal o es...? No es una iglesia pentecostal. Probablemente es mucho más conservadora que las iglesias pentecostales, tal vez más al estilo de una iglesia bautista reformada. Ok, bueno, perfecto, Marcelo, muchísimas gracias. Gracias por darnos a conocer tu iglesia. Y bueno, tenemos también hoy a nuestro hermano ya conocido por todos ustedes, Nelson Navarrete. Dios te bendiga, hermanito. Saludos, hermanos, gracias por estar acá en esta plataforma, por tomarse el tiempo. Mi nombre es Nelson Navarrete, pues soy un laico de la Iglesia Cristiana Católica y pues este día vamos a estar debatiendo el tema de la confesión de pecados, si es que hay que confesarse directamente con Dios o a través de un sacerdote. Estaremos exponiendo este hermoso tema, pues, y esperando en Dios que sea de bendición para cada uno de ustedes. Ok, muchísimas gracias. Antes de comenzar el debate, recordemos que aquí lo que pesan son los argumentos que va a exponer cada una de las partes. ¿Ok? Por tanto, cada uno de los contendientes, de una de las partes, debe respetar la dignidad, el nombre, el buen nombre de la otra persona y no utilizar ataques personales, debido a que el ataque personal es la forma más baja de argumentar, de dar cualquier argumento. Entonces, la idea aquí es dar argumentos de peso y atacar los argumentos, no las personas. Habiendo dejado en claro este pequeño paréntesis, vamos a dar inicio entonces a la primera parte de este interesante debate, que son los 15 minutos de exposición que estarán a cargo del hermano Marcelo. Entonces, cuando desees, Marcelo, tú me avisas y empezamos a contabilizar tus 15 minutos.
Ok, bueno, estoy listo entonces. Adelante. Bien. Bueno, en realidad, con respecto al tema de la confesión de los pecados, creo que una persona puede acercarse a Dios y confesar los pecados directamente a Él, eh, ya que nosotros cuando observamos la muerte del Señor Jesucristo, se nos dice que cuando Él expiró, entonces dice que hubo un terremoto y dice que se rompieron las piedras y también el velo del templo se rasgó por la mitad de arriba hacia abajo. Y con esto se da a entender de que el camino está abierto y ahora el hombre puede, a través de Cristo, llegar a Dios, dejando de lado lo que es el antiguo pacto, en donde el pueblo de Israel especialmente tenía sacerdotes y tenía una serie de ritos por y a través de los cuales podía llegar a Dios. Entonces, en este caso, tenemos que el velo fue abierto. Ahora el hombre, a través del Señor Jesucristo, puede llegar perfectamente a Dios. De hecho, ¿qué es lo que el Señor Jesús enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, donde dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, es decir, es a través de Él. Y el Señor dice: yo soy el camino, no hay otro camino, no es su madre el camino, no es tampoco alguna otra persona, un discípulo, un apóstol. El camino es el Señor Jesús, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego Él afirma: nadie viene al Padre, nadie puede llegar al Padre sino a través de mí. O sea, Él es el camino. Ahora bien, también el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, dice en el capítulo 2 de su primera carta, capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, tenemos por un lado a Dios y por otro lado tenemos a los hombres, es decir, a todos los hombres, y entre medio, por eso es que se llama mediador, está el Señor Jesús. El hombre puede llegar a Dios a través del Señor Jesús. Además de esto, otro pasaje que voy a citar es el que encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, y que es una parábola donde el Señor Jesús propone en esta parábola, en esta ilustración, a dos personas. Una persona religiosa que era un fariseo, y dice que el fariseo fue al templo a orar, y dice que también fue un publicano, que era un cobrador de impuestos para Roma, el gobierno que estaba sobre Israel. Y entonces dice que el fariseo dice que oraba a Dios. O sea, él estaba orando, se estaba dirigiendo. Recordemos que orar es hablar con Dios. Y él hacía una oración a Dios, y su oración, o sea, bueno, él creía que oraba a Dios. Esa era la aparente situación. Pero Jesucristo dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. O sea, él se dirigía a Dios, pero a la vez no era una oración recibida por Dios. ¿Cómo sabemos que se refería a Dios? Porque dice que él dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y de pronto él gira y ve hacia atrás y ve al publicano y dice: ni aún como este publicano. O sea, él se está comparando con el resto y él está diciendo que él es mejor que los otros, una falsa humildad. Y dice él, como para
a su favor. Él dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero recordemos que el Señor Jesús dice que él oraba consigo mismo. O sea, no era oído por Dios. Dios todo lo oye. Dios todo, dice, el que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá. O sea, Dios todo lo sabe, Dios todo lo oye, pero no todo lo recibe. En ese sentido, él oraba, pero no era recibido por Dios. Luego en el verso 13 dice, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Luego el Señor dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que acá, en esta parábola, en esta ilustración que Jesucristo propone, él presenta a 2 personas que subieron al templo con el propósito de orar y los 2 hicieron sus oraciones y no había un sacerdote de por medio, sino que ellos oraron, uno fue recibido, tal es así que dice que el Señor dice que el publicano descendió a su casa justificado. O sea, Dios lo justificó debido a que él era una persona que tenía una actitud correcta delante de Dios. Y Dios escuchó su oración. Entonces, y justamente su oración tiene que ver con el título del tema que estamos tratando, porque el publicano dice, sé propicio a mí. Y él reconoce su condición y dice, yo soy un pecador. Si me reconozco pecador, dice que a causa de que él reconoce su condición, no se atrevía ni siquiera a levantar la mirada al cielo. O sea, había una actitud correcta, había un arrepentimiento sincero y había una búsqueda de Dios también sincera. Y él encontró, Dios lo escuchó y descendió justificado. Así que, por lo tanto, en este ejemplo que el Señor Jesús presenta, no dice él que sea necesario ir a otra persona. Como había dicho al inicio de mi presentación, en este tiempo en el cual la Biblia lo llama el tiempo de la gracia es un favor no merecido, pero es la gracia de Dios sobre la humanidad. En este tiempo, el ser humano puede acercarse directamente a Dios, reconociendo su condición, diciéndole, Señor, perdóname, reconozco mis pecados, te pido que me perdones, y con la certeza de que realmente va a ser oído por Dios. De hecho, que es parte de la enseñanza del Señor Jesús, porque Él dijo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá la puerta. Entonces, la palabra nos enseña en diferentes ocasiones, en diferentes lugares, que el Señor sí escucha al que lo busca. Dice el Señor, el que a mí viene no le echo fuera. Podemos tener la confianza de que si lo buscamos de corazón, vamos a encontrarlo. Si nos dirigimos a Él con plena fe, Él nos escucha. Otra escritura que voy a leer, a ver si la encuentro, porque la verdad es que he estado un poquito ocupado y no he podido preparar todo bien, pero si me permiten un momento. Un segundo. En la carta a los Hebreos, el capítulo 4, verso 14, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Es decir, acá no se está hablando de un sumo sacerdote. Y en un sentido, todos los cristianos verdaderos somos sacerdotes. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Acá estamos hablando de un sacerdocio que le corresponde a todo cristiano. La Iglesia Católica Apostólica Romana, por supuesto, habla de un sacerdocio ministerial, pero en este caso, el autor de los Hebreos está centrándose en el sumo sacerdote y dice que este sumo sacerdote traspasó los cielos y dice que nosotros podemos llegar al mismo cielo a través de él, porque dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Dónde está el trono de la gracia? Es allá en el mismo cielo. Y nosotros podemos entrar al mismo trono de la gracia por la fe. Dice, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Así que en este punto estamos hablando de pecado también, porque dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces podemos confesar nuestros pecados directamente ante el Señor Jesús, sabiendo que somos, como dice el apóstol, aceptos en el amado. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, si me pueden recordar. 3 minutos 33 segundos. Me quedan 3 minutos. Correcto. Ok, bien. Muchas gracias. Entonces, como estaba diciendo, en ese sentido, realmente mi punto, el punto que defiendo y que sustento, es que toda persona que busca al Señor con un corazón sincero puede llegar al mismo trono de la gracia, puede presentarse delante de Dios, puede ser justificado. Somos justificados por la fe. Romanos 3:28, concluimos en que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así que si tenemos una fe real, podemos nosotros llegar a la misma presencia del Señor. Esa fe es otorgada por Dios. No es una fe que confecciono yo, sino que es una fe que Él me otorga. Y por esa razón es que nosotros podemos llegar a la misma presencia del Señor. En Efesios 1:13, el apóstol Pablo escribe, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, habiendo oído primeramente y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, todo cristiano verdadero ha sido sellado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar dentro de esa persona, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios siendo guiados por el Espíritu Santo, perfectamente Él nos oye. Dice el apóstol Pablo, porque no sabemos qué tenemos que pedir o cómo debemos hacerlo, pero el Espíritu Santo intercede, dice, por nosotros mismos. O sea que tenemos todo lo necesario para ser aceptos delante de Dios. Tenemos la gracia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la fe, que es un don de Dios, y podemos acceder, de acuerdo al pasaje que he citado del capítulo 4 de Hebreos, al mismo trono de la gracia. Y un verso más, el apóstol Juan escribe en su primera carta, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, tenemos un abogado. Ok, tenemos un abogado y a través de este abogado nosotros podemos llegar a él. Y en ninguno de estos pasajes se está hablando de que yo deba de buscar a un sacerdote ministerial como para confesarle a él los pecados. Hay una referencia, por supuesto, en los evangelios. Seguramente Nelson lo va a presentar y bueno, luego yo voy a hablar sobre eso porque ya ha llegado el tiempo. Así que muchas gracias. El micrófono. Está desactivado el micrófono.
Muchas gracias, Marcelo. Bueno, ya había sobrado 24 segundos y ahora pasamos entonces con el turno de nuestro hermano Nelson Navarrete, quien hará uso de sus 15 minutos de exposición cuando lo digas. Adelante, hermano. Puedes comenzar. Bueno, entonces vamos a comenzar con la exposición. Lo voy a hacer de una manera sencilla. Vamos a usar la Biblia Reina Valera. Voy a usar muchos textos de la Sagrada Escritura. Confesar los pecados a un hombre pecador es la pregunta que nuestros hermanos se hacen. Dios es el único que puede perdonar los pecados, ya que el pecado es una ofensa contra Él. Pero el mismo nuestro Señor Jesucristo dio autoridad a los apóstoles y a sus sucesores para perdonar los pecados en su nombre, con la autoridad que Él tiene. Jesús comunicó la autoridad para perdonar a los pecados a los apóstoles. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 y siguiente. Nos dice de esta manera: entonces Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, después de que había resucitado, Él baja y les dice que el Padre le ha otorgado una autoridad a Él. Ahora Él otorga esta autoridad a los apóstoles, les da este encargo de perdonar los pecados y les deja bien claro: a quien se los perdonen, les serán perdonados, y a quien no se los perdone, no les serán perdonados. Jesús mismo mandó a presentarse a los sacerdotes. Recordemos la parábola que nos menciona el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 11 y siguiente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y le alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, Él siendo Dios y teniendo el poder y la autoridad para poder sanar a estos hombres al instante, Él les da una orden, les dice: id y presentarse a los sacerdotes. En todo caso, en ninguna parte de la Biblia se dice que los pecados deben ser confesados directamente con Dios. Jesús mismo ha delegado a personas con el poder para poder perdonarnos, como lo vimos allá en San Juan capítulo 20, versículo 21 y siguiente. La frase que utilizan nuestros hermanos separados como caballito de Troya es el texto de Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Muchos hermanos separados ponen este texto dando a entender
que no podemos confesar los pecados con un hombre, porque es pecador igual que nosotros. Cosa que el texto se está refiriendo a otra cosa y ellos lo sacan de contexto. En el Antiguo Testamento encontramos que las personas acudían al sacerdote para confesar sus pecados o faltas. Esto podemos ver un ejemplo claro en Levítico 5:5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, un cordero o un cabro como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará la expiación por sus pecados. Venían ante el sacerdote a confesar el pecado o la falta que habían hecho, y aparte de eso traían un sacrificio para ofrecerlo a Dios. ¿Y quién ofrecía ese sacrificio? Era el sacerdote. Podemos ver otro ejemplo claro en el Antiguo Testamento y está en Levítico 17:5. A fin de que traigan los hijos de Israel su sacrificio, los que sacrifican en medio del campo, para que lo traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, el sacerdote y sacrificio, ellos sacrificio de paz a Jehová, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grasa en olor grato a Jehová. Vemos cómo ellos venían a traer ese sacrificio a el altar y lo ofrecían los sacerdotes. Miramos cómo el sacerdote era el encargado de hacer la expiación por los pecados de los hombres en el Antiguo Testamento. También encontramos otro ejemplo en Levítico 16:30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpiados de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestra alma. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas. Vemos cómo el Antiguo Testamento nos muestra que el sacerdote hacía la expiación por los pecados de aquellos hombres que venían ante ellos a confesarlos. En la Escritura se nos dice que debemos confesar nuestros pecados, y esto lo podemos encontrar en Proverbio 28:13. El que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el Nuevo Testamento encontramos a hombres que acuden a confesar su pecado a otros hombres, y esto lo encontramos en San Marcos capítulo 1 versículo 4. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, y salían a él toda la providencia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. ¿Ante quién confesaban sus pecados? Ante Juan. No los confesaban directamente con Dios. También encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y
Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: está blasfemando. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Por qué? ¿Que es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Podrán decir, Jesús es Dios y tenía el poder. Claro que sí, eso nadie lo niega. Pero el versículo 8 es bien claro. Dice que la gente glorificaba a Dios porque había dado tal potestad a los hombres. Vemos cómo la Sagrada Escritura nos va mostrando desde el Antiguo Testamento que las personas vienen a presentarse a los sacerdotes, y Jesús en el Nuevo Testamento deja a estas personas, a estos ministros encargados para que nosotros podamos acudir a ellos para ser nuevamente reconciliados con Dios. Si hemos perdido la gracia, cuando estamos alejados, cuando nos sumergimos al mundo y nos llenamos de pecado, Dios nos ha dejado ese tan bello momento de la confesión, que podemos acudir ante un ministro de Él para poder ser perdonados y limpiados de nuestras faltas. Así como lo ha aclarado el texto de San Juan capítulo 20, versículo 21 y siguiente, es bien claro. Ahí no habría duda ni discusión. Si entramos en contra del ministerio que nuestro Señor ha dejado, entonces creo que estaríamos dudando del poder que tiene el Espíritu Santo, porque Dios dice que sopló Jesucristo sobre los apóstoles el Espíritu Santo y les dio el envío de ir a perdonar los pecados. No sé cuánto me queda, hermano. 2 minutos 20 segundos. Vamos concluyendo y entendiendo que nuestro Señor ha delegado a estas personas y les ha encargado este mandato de la reconciliación. En mi refutación vamos a mostrar más textos bíblicos donde se nos confirma este sacramento de la reconciliación. ¿Quiénes tenemos este privilegio? La iglesia que Cristo ha dejado, porque la iglesia que Cristo ha dejado tiene una jerarquía, y una de las jerarquías es esta, del ministerio de la confesión de pecados a través de un ministro de los que Cristo ha delegado. En ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar que tenemos que confesar nuestros pecados directamente con Dios. No existe un texto bíblico que lo diga, y si lo existe, me gustaría que nuestro hermano nos lo presentara ese texto para nosotros poder creer lo que ellos tan rotundamente afirman y enseñan. Gracias, hermano. Hasta acá lo dejo. Hermanito, te sobraron 36 segundos.
Ok, pasamos entonces a la segunda parte, que es la refutación, que consta de 10 minutos. Entonces pasamos con Marcelo. Marcelo, cuando estén listos podemos arrancar. Ok, bueno, gracias. Estoy Okay. listo. Adelante. Bueno, ok, lo que veo es de que Nelson ha presentado varios pasajes del Antiguo Testamento. Y en esos pasajes del Antiguo Testamento tenemos que recordar que Israel estaba bajo un sacerdocio que es el sacerdocio levítico. Así que tenemos que hacer una diferencia entre lo que es el sacerdocio levítico y lo que hay en la iglesia. Debido a que el sacerdocio levítico era para Israel, tenemos que entender de que hay diferentes tiempos. No todos los tiempos son iguales. Nosotros no estamos en el tiempo de la ley, y la ley fue dada para un pueblo que es Israel. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Por eso es que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, creo que es el verso 18, dice que la fe por medio de Moisés, perdón, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la ley es un tiempo y es una condición que Dios entregó a Israel desde Moisés hasta Jesucristo, y desde Jesucristo viene un nuevo tiempo, que es el tiempo de la gracia, y es el tiempo de la iglesia, porque la iglesia nació en Pentecostés. Así que por lo tanto, la iglesia no está bajo la iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia de Cristo no está bajo la ley que se encontraba Israel. Si tenemos que entender, una cosa es la iglesia y otra cosa es Israel. Son dos pueblos diferentes, y si bien es cierto que todo está en la Biblia, pero tenemos que aplicar la palabra de Dios en su debido contexto. Así que en ese sentido, los pasajes que citaba Nelson justamente son pasajes que están relacionados al pueblo de Israel, quienes tenían un sacerdocio. Para ser sacerdote era necesario ser de la tribu de Leví. Ni siquiera otra tribu podía ser parte del sacerdocio. En el caso de Jesucristo, Jesucristo él no era de la tribu de Leví, por lo tanto él no podía ser sacerdote de ese orden. Por eso es que en Hebreos, el autor de los Hebreos dice que Jesucristo no puede ser sacerdote de Israel en ese sentido, sino que Cristo pertenece a un sacerdocio diferente. Y ese sacerdocio es según el orden de Melquisedec. O sea que tenemos dos sacerdocios diferentes. El de Melquisedec es uno y el sacerdocio levítico es otro. Y en este caso lo que Nelson presentaba era lo que Israel hacía bajo el sacerdocio levítico. Nosotros como iglesia no estamos bajo el sacerdocio levítico, en primer lugar. En segundo lugar, sería bueno que él pudiera presentar una base bíblica para el sacerdocio ministerial de la Iglesia Católica, en donde dice realmente que Dios constituyó un nuevo sacerdocio ministerial. Otra cosa que Nelson decía es que en la Biblia no hay ningún pasaje que nos diga que podemos confesar nuestros pecados directamente a Dios. Bueno, yo presenté hace rato que el Señor Jesús relató una parábola, y en esa parábola él está diciendo de que dos hombres subieron al templo a orar, y no hubo un sacerdote levita que hiciera de mediador entre el fariseo y Dios. Ahora recordemos que el Señor Jesucristo es el único hombre que
todo lo que decía era perfecto. No usaba muletillas, no hablaba palabras de más, no hablaba palabras de menos, todo lo que él decía era perfecto. Y cuando él está presentando esta parábola, lo está haciendo del modo perfecto. Es correcto lo que él está diciendo, y dice que 2 hombres subieron a orar. El fariseo dice que oró sin la necesidad de un mediador, en este caso un sacerdote levita, y por cierto que ellos lo tenían. Y ni aún así Jesucristo está hablando ahí de que el fariseo fue a un sacerdote levita. Por otro lado, tampoco el publicano fue a un sacerdote levita. Ellos podían orar, así que ante el requerimiento que hace Nelson de algún pasaje, ese ya es uno. Había levitas, había sacerdotes, y si bien es cierto que había ordenanzas, como las que él citó, Jesucristo está mostrando la situación en donde 2 hombres pueden orar a Dios en el sacerdocio, bajo el sacerdocio levítico, sin la necesidad de que haya un sacerdote, y que Dios hasta incluso oyó y justificó al segundo de los hombres. Después también mencionó, por ejemplo, el caso de Juan el Bautista, donde hombres iban y confesaban sus pecados. Bueno, Juan sí era hijo de un sacerdote. Así que, por lo tanto, él, en alguna forma, él pudiéramos decir que él podía ejercer el sacerdocio, más sería levítico. La iglesia no está bajo el sacerdocio levítico. En segundo lugar, Juan no estaba oficiando como sacerdote, sino como profeta. De hecho, que el Evangelio nos cuenta, creo que es el capítulo 1 de Juan, que desde Jerusalén se enviaron escribas y sacerdotes, y no reconocían a Juan como un sacerdote. Ellos fueron con la intriga de que Juan era un profeta. Le dijeron, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el Cristo? Y dice que Juan no negó, sino que él confesó, yo no soy el Cristo. Y entonces, ¿quién eres? Los mismos sacerdotes le preguntaron esto a Juan el Bautista. Entonces, debido a la labor que él realizaba como profeta, como el heraldo del rey, sí, es cierto, él daba un anuncio que es parte del Evangelio del Reino, y la gente que iba en una forma de manifestar su fe, ellos confesaban sus pecados. Eso es cierto. Ahora, repito, la iglesia no está bajo el sacerdocio levítico y no ha presentado un pasaje. Bueno, él ha presentado algunos pasajes, como por ejemplo el de Juan capítulo 20. Bueno, tenemos que entender algo. Antes de llegar a Juan 20, voy a comentar con respecto al caso del paralítico que es sanado por el Señor Jesús. El paralítico es sanado por el Señor, y dice que la gente, es el verso 8 del capítulo 9 de Mateo, que justamente Nelson se centró en ese verso donde dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Bueno, dice que la gente glorificó a Dios porque Dios dio tal potestad a los hombres. Ahora, ¿quién es el que perdonó al paralítico? Jesucristo. Jesucristo no era sacerdote levítico, no era de la tribu de Leví. Y por otro lado, Jesucristo es Dios. Recordemos también que en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 5, verso 21 al 22, dice que los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? Están hablando de Cristo ellos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso es lo que dijeron ellos. Ahora, ¿era una verdad lo que decían? Sí, solamente Dios puede perdonar los pecados, y en el caso de Jesucristo es Dios. Así que, por lo tanto, es Dios y a la vez es hombre. Ahora, así que quien perdonó los pecados del paralítico es Dios en la persona de Cristo, pero a la vez él era un hombre. Entonces, cuando dice que dio Dios tal potestad a los hombres de perdonar los pecados, en realidad esa frase se tiene que entender que se refieren solamente a Cristo. Aunque dice a los hombres, eso es lo que dice la gente, porque la gente está viendo a un hombre,
pero en este caso este hombre es Dios y a la vez es Cristo el único que ha dicho eso. No había otro que haya dicho que perdonaba los pecados, sino solamente el Señor Jesús. Y para terminar, en el Evangelio de Juan capítulo 20, donde dice que, a ver, verso 22, dice, habiendo dicho esto, sopló. Tiempo. Ok. Si quieres, puedes terminar la idea. Ok, bueno, dice que sopló, le dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. La base para el perdón de los pecados es la fe en Cristo. Esa es la base, no hay otra base. Así que esto se tiene que entender, que los hombres, y en este caso los apóstoles, podían perdonar los pecados, no ellos, sino que ellos podían declarar el perdón de los pecados a los que han creído en Cristo. Es decir, si una persona ha creído en Cristo, ellos pudieran decir, tus pecados te son perdonados en base a tu fe en Jesucristo. Y del modo contrario, pueden decir, tus pecados te son retenidos porque tú no crees en Jesucristo. O sea, no es que ellos en sí perdonan los pecados porque el hombre no es Dios, pero los hombres sí pueden declarar el perdón de los pecados en base a la fe de Cristo o a la vez declarar que la persona sigue en sus pecados y no cree en Cristo. Muchas gracias. Pasamos entonces a los 10 minutos de refutación del hermano Nelson. Nelson, ¿estás listo? Adelante, hermano. Bueno, puedes iniciar. Bueno, voy a empezar diciendo esto. Esperaba que nuestro hermano refutara los textos bíblicos de la exposición que le he dado. Vamos a refutar la exposición que él dio, aunque se va a hacer de una sola manera, ya que en la exposición que él estaba haciendo, estaba hablando de otros temas. Mencionó 3 temas diferentes. En primer lugar, mencionó que cuando Cristo estaba en la cruz, se abrieron los sepulcros y supuestamente dice que se abrió el velo para que ya nosotros podamos entrar directamente. Y él lo compara con la confesión de pecados. Dice que ahora nosotros podemos confesarlos directamente con Dios, cosa que el texto está mencionando algo diferente. Él también estaba hablando del sacerdocio, cosa que no era el tema del sacerdocio, sino confesión de pecados. En otra parte también él estaba mencionando una parábola donde estuvieron las 2 personas a orar en el templo, pero aquí en esta parábola está hablando de la oración, no está hablando de la confesión, está hablando de la oración, que como uno se presente ante Dios, así será escuchada la oración. En este caso vemos que la persona más humilde es la que es escuchada, porque la otra es más altanera que la otra. Entonces, no estábamos hablando de la oración. Miremos cómo la Escritura refuta a los incrédulos. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, y muchos de los que habían creído venían a confesar y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué venían a confesar? Sus pecados. ¿Ante quién? Ante los apóstoles. El texto es bien claro. Encontramos también que el apóstol Santiago nos dice que debemos de confesarnos mutuamente entre hermanos. ¿Ante quién nos confesamos nosotros? Ante nuestros hermanos, los sacerdotes. Santiago 5, verso 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nosotros vamos al sacerdocio, el sacerdote intercede por nosotros ante Jesucristo y somos sanados a través del sacerdote de nuestros pecados. También encontramos en la carta a los hebreos
otro ejemplo bien claro. Hebreos 5, del 1 y siguiente. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados y para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades y por causa de ellas debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Aquí de un solo tiro van dos pájaros. Él hablaba del sacerdocio, aquí se lo aclara Hebreos 5:1 y también estamos hablando de la confesión de pecados, que es el sacerdote quien hacía la expiación en el Antiguo Testamento y quien ofrece el sacrificio en el Nuevo Testamento. Miramos también cómo el apóstol Juan nos da una advertencia bien clara. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros vamos al sacerdote a confesar nuestros pecados para que Dios, que es justo juez, nos limpie y nos perdone de nuestros pecados. El apóstol San Pablo nos lo deja bien claro, que ellos son ministros, embajadores de Dios, y Dios actúa a través de ellos. Esto lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 y siguiente. Nos dice de la siguiente manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres pecadores, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El apóstol San Pablo nos lo deja bien claro acá en este pasaje de la Escritura. ¿Qué venía diciendo yo? Lo que decía el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 y siguiente, que Jesús les entregó el poder, la potestad a los apóstoles para perdonar los pecados. El apóstol San Pablo lo está aclarando acá y lo está dejando bien claro, que ellos son ministros de la reconciliación, como si Dios mismo actuara a través de ellos. Y por lo tanto nos dice, reconcíliense con Dios. ¿A través de quién? De sus ministros, que son los sacerdotes que conocemos hoy en día. Para concluir, podemos darnos cuenta que Dios otorga el poder a sus apóstoles para perdonar los pecados a través del ministerio que Jesús estableció para continuar la obra de la salvación a través de los ministros, sacerdotes que nos reconcilian con Dios cuando nos alejamos de su presencia por causa del pecado.
pienso que no habría nada que refutarle al hermano, porque en su exposición él estaba hablando de otros temas. Así que no encuentro algo para poderle refutar. Lo único es el que ya quedó refutado de la parábola que él mencionó de los que fueron a orar. Allá era que estaba dando a mencionar sobre la oración. Y eso está bien entendido en la parábola, que ellos subieron a orar, ellos no subieron a pedir perdón por sus pecados. Y le pedí al hermano que nos mostrara una cita donde se confesaban los pecados directamente con Dios, y pues no la dio en ninguno de sus dos tiempos. Pienso que hasta acá lo dejo, hermano. Adelante. Vale, hermanito Nelson, te sobraron 46 segundos y entonces vamos a pasar con el tiempo de las preguntas intercaladas, las preguntas y respuestas. ¿Cómo es esto? Van a haber dos preguntas de parte y parte. Va a ser supremamente rápido porque va a haber 1 minuto para preguntar, hacer la pregunta, formularla, 2 minutos para responderla y 1 minuto para contrarrefutarla. Entonces, siguiendo el orden lógico que hemos venido trayendo, le toca comenzar y formular la primera pregunta a Marcelo. Marcelo, cuando quieras puedes formular tu primera pregunta. Bueno, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, es donde vimos la parábola del fariseo y el publicano. Entonces, allí nosotros vemos que la oración del publicano dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, la pregunta que le hago a Nelson es por qué él dice que en la parábola no se está hablando de la confesión de pecados, cuando lo único que dice en la oración el publicano es: sé propicio a mí, soy un pecador. ¿Entendiste la pregunta, Nelson? Sí, hermano. Bueno, tienes 2 minutos para contestar. Adelante. Ok. Bueno, la parábola del fariseo que va a orar con el publicano. Esa parábola, como lo expliqué, estaba hablando sobre la oración, pero nuestro hermano quiere que se le expliquemos. ¿Por qué dice eso? Porque él es humilde y sencillo de corazón y está reconociendo que no puede estar en presencia de Dios en su condición humana. Él no es igual a el otro, que el otro se estaba enalteciendo él mismo. Le estaba diciendo que él no era como los otros, que él pagaba su diezmo y que él hacía prácticamente lo que mandaba la ley. El otro se está humillando ante Dios y está reconociendo que su oración es sencilla. ¿Terminaste? Sí. Te sobraron 35 segundos. Pasamos a la contrarrefutación, a la refutación de Marcelo. Tienes 1 minuto. Adelante. 1 minuto, ¿verdad? 1 minuto. Ok. Puedes empezar. Bien, bien. Bueno, o sea,
Estoy de acuerdo en que se habla de la actitud de los dos. La actitud del fariseo, la actitud del publicano. Perfecto, estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo también en que se habla de oración. Los dos fueron a orar. Estamos de acuerdo. Pero la cuestión es que la oración del publicano dice, sé propicio a mi pecador. Y luego el Señor Jesús dice que este descendió a su casa justificado. Esto quiere decir perdonado. El tema de hoy es la confesión de pecados. Evidentemente, el publicano está confesando que es un pecador. O sea, él está haciendo esa confesión y Dios le está perdonando. Así que, por lo tanto, creo que el texto es claro. Ahí no hay ningún sacerdote y el Señor Jesús está hablando de la confesión de pecados de uno y de la no confesión del otro. Y dice que solamente uno fue justificado o, en este caso, perdonado. Dice, sé propicio a mí. Tiempo. Muy bien, pasamos en este momento a la pregunta de Nelson hacia Marcelo. Nelson, prende tu micrófono. Listo, tienes 1 minuto para formular tu pregunta. Cuando tú digas, corre tiempo, cuando empieces a hablar. Adelante, hermano. Listo. Hermano Marcelo, la pregunta va a ser sencilla. Te presenté la parábola de San Lucas 17:11, donde Jesús envía a presentarse a los sacerdotes. También te presenté San Juan capítulo 20, versículo 21 adelante, donde Jesús envía a sus apóstoles a perdonar los pecados. La pregunta es, ¿existe un texto bíblico que diga, así como están estos declaros, que podemos ir a confesar nuestros pecados directamente con Dios? Bueno, ¿entendiste la pregunta, Marcelo? Sí, sí, sí. Bueno, puedes responderla cuando desees y ahí empieza a correr 2 minutos. Ok. Bueno, como él me estaba planteando una situación, antes de hacer la pregunta voy a explicar algo ahí entonces y luego voy a responder la pregunta. En Lucas 17 no es una parábola para empezar, es un suceso que ocurrió en la vida del Señor Jesús cuando 10 leprosos fueron a él. Entonces, él los manda a los sacerdotes, eso es cierto, pero estamos recordando que estamos en el caso de un sacerdocio que es el levítico. Ellos fueron a los sacerdotes levitas, que eran levitas. No está hablando del sacerdocio que mantiene la iglesia de Cristo, voy a decirlo de este modo, en primer lugar. También él hablaba de el caso de Juan capítulo 20. Bueno, en el caso de Juan 20 ya expliqué la situación. O sea, ¿cuál es la base para el perdón de pecados? Es la fe en Cristo. No se puede perdonar los pecados a quien no tiene fe. Entonces, el que tiene fe en Cristo es perdonado por Dios. Una persona lo que puede hacer es declarar que los pecados le son perdonados. No porque la persona lo perdone, porque el que perdona los pecados es Dios. Ahora, él dice si existe algún texto. Bueno, yo sí he presentado textos que hablan de que se puede hacer la confesión de pecados ante Dios, y justamente uno de esos es el que Cristo menciona en Lucas 18, y también he presentado otro pasaje como es el de Hebreos capítulo 4, verso, creo que es el verso 13, más o menos, o 14, 16. Entonces, sí hay textos que dicen que la persona puede ir ante Dios en oración. Ahora, en la oración podemos pedir el perdón de pecados. De hecho, que en el modelo de oración que es el Padre Nuestro se dice eso. Perdona nuestras deudas. Y es en la oración. Muchas gracias, Marcelo, por tu tiempo y pasamos a la refutación de Nelson. Nelson, ¿estás listo? Adelante, hermano. Tienes 1 minuto, dale. El hermano dice que los textos que yo le presenté eran de
del Antiguo Testamento, entonces, de la ley. Ahora te refuto. El pasaje donde tú estás presentando del fariseo, está hablando el fariseo y esta persona. Ellos también están bajo la ley y nosotros hoy en tiempo ya no estamos bajo la ley, ahora estamos en tiempo de gracia. Para ese entonces Jesucristo no había resucitado todavía. Entonces ese texto queda fuera de contexto. Muy bien, gracias Nelson por tu respuesta, te sobraron 22 segundos. Pasamos a la segunda y última pregunta, tengan en cuenta que es la segunda y última. Y comienza a formular Marcelo. Marcelo, tienes un minuto para formular tu pregunta. Adelante. Ok, bueno, la verdad es que no tengo una pregunta, pero voy a tener que armarla. ¿Quieres un momento para formularla? Sí, si me das un momento. No hay problema. Ok, gracias. Bueno, mientras tanto, saludos al profeta. Muchas bendiciones a Arsat, a Robert Bartra. A ver quién más anda por aquí que yo conozca. Sergio Jovial, claro que lo conozco. Bueno, Armando García, Dios te bendiga. Y bueno, Yeyo Chamba. Ok, muchas gracias a todos ustedes por estar conectados a esta hora. Bueno, les recuerdo que el tema de este debate es la confesión con Dios, directa o por medio de un sacerdote. Vamos a ver, aquí estamos escuchando argumentos de lado y lado. Muy bien, saludos Miguel Guillermo Aquino Villagra, perdón. Armando García, muy bien. Vamos abajo a ver quién apareció por ahí. Vamos a ver qué dice el profeta. Ay, este profeta, hombre. ¿Que por qué me río de vos, profeta? No, pues porque vos sos muy gracioso, profeta de Juárez. Ok, estoy listo. Listo, entonces tienes un minuto para formular tu pregunta. Adelante. Bueno, hasta incluso se me han ocurrido más preguntas, pero bueno, vamos. Él citó, por ejemplo, Santiago capítulo 5, verso 16, en donde se dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Acá simplemente está diciendo que entre hermanos en Cristo se tiene que confesar cuando uno de pronto ha ofendido a otro. Acá no está hablando de un sacerdote, pero también citó 1 de Juan 1:9, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces la pregunta sería, ¿acá está hablando de un sacerdote que perdona los pecados o está hablando de Jesucristo que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? O sea, ¿se está hablando directamente de un sacerdote o se está hablando de la confesión de pecados a Cristo? O sea, eso me gustaría que me expliquen ese verso. Muchas gracias, Marcelo. Te quedaron 6 segundos y ahora pasamos a la respuesta de Nelson. Nelson, ¿estás listo? Sí, hermano, adelante. Bueno, dale. Bueno, el verso de Santiago 5:16 dice que nos confesemos con nuestros hermanos, que confesemos vuestras ofensas con vuestros hermanos. Los sacerdotes son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y además, tú solo, si tomo la suposición y lo que tú argumentas, que nosotros somos sacerdotes, entonces ellos son sacerdotes también, nuestros hermanos. Te respondo con tu mismo argumento. Y lo de Juan
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, está hablando que Dios es el justo y Él nos perdona a través de su ministerio, lo que dice ya el apóstol San Pablo en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 y siguiente. Ahí está tu respuesta. ¿Terminaste? Sí. Te sobraron 58 segundos. Entonces pasamos al minuto de refutación de Marcelo. Marcelo, cuando desees, puedes empezar. Ok, bueno, estoy listo. Dale. Gracias. Bueno, primeramente, Nelson lo que hace es una relación que el texto no presenta en Santiago 5:16. Porque si bien es cierto de que todos somos sacerdotes, ahí no está hablando del sacerdocio ministerial, en primer lugar. Está hablando de la confesión entre hermanos en relación a que tal vez yo ofendí a mi hermano y le digo, mira hermano, yo te ofendí, por favor, perdóname. Es eso. Con respecto a Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, ahí no, tampoco hay un sacerdote ahí, para nada, sino que es confesar los pecados y es Dios quien nos perdona. Y con el respecto a 2 Corintios 5:18, la palabra reconciliación es el mensaje del Evangelio. Así que acá no se está diciendo que haya que confesarse ante un sacerdote, sino que la palabra de reconciliación, Efesios 1:13 dice, en él también habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación. O sea, esa es la palabra de reconciliación del Evangelio. Muy bien, muchas gracias por tu refutación. Pasamos entonces a la pregunta de Nelson, última pregunta de todas, y con esto pasamos a la siguiente parte. Entonces, Nelson, ¿estás listo para formular tu pregunta? Sí, hermano, estoy listo. Adelante. Dale. La pregunta es sencilla. Entonces, ¿tú niegas el nuevo sacerdocio que Cristo dejó? Ok. ¿Entendiste la pregunta? Sí, sí, sí. Muy bien. Tienes 2 minutos para responder y corren cuando tú comiences a hablar. Adelante. Ok, gracias. Bueno, en realidad, cuando hablamos de un nuevo sacerdocio, no estamos hablando del sacerdocio ministerial a cómo lo entienden la Iglesia Católica, porque de hecho que estamos hablando de un sacerdocio común de todos los creyentes, en donde todos podemos ofrecer, dice, fruto de labios que confiesen su nombre. Y a la vez estamos hablando del sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. Así que no veo por ningún lado que con lo que estoy exponiendo esté negando que hay un nuevo sacerdocio del cual Cristo es el sumo sacerdote y que nosotros podemos llegar a través de él al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Y que podemos llegar al mismo trono de la gracia, como dice Hebreos 4:12, y a la vez de que somos sacerdotes comunes todos los creyentes verdaderos. O sea, no veo por ninguna parte que esté negando el nuevo sacerdocio que hay en Cristo, y tampoco veo que la necesidad de incorporar un sacerdocio ministerial, que por eso en algún momento le dije que él pudiera explicar de dónde o en base a qué textos habla del sacerdocio ministerial de la Iglesia Católica. Ok, perfecto. Bueno, entonces, creo que queda entonces la refutación de Nelson. Es correcto. Tienes 1 minuto para refutar, Nelson, cuando comiences a hablar. Adelante. Bueno, mencionando lo del sacerdocio, el sacerdocio nunca fue cambiado y esto lo podemos encontrar en Hebreos 7:11 al 12. Y también Hebreos 5:1 es bien claro, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, en constituido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere,
para presentar ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades, y por causa de ellas debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Listo, muchas gracias, Nelson. Y ahora pasamos, hermanos, a los 5 minutos de conclusión. 5 minutos, ya ustedes saquen sus conclusiones. Entonces, este turno de 5 minutos inicia con Marcelo. Marcelo, ¿estás listo? Sí, ok. Adelante. Bueno, gracias, ¿no? Gracias por la posibilidad de compartir tan amablemente sobre este tema. Bueno, recién acaba de decir Nelson que nunca hubo un cambio de sacerdocio. Bueno, en Hebreos, el capítulo 7, podemos leer, por ejemplo, en el verso 11, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Así que, por lo tanto, sí se cambió el sacerdocio. Y Nelson había dicho que no se cambió el sacerdocio. Lo pueden ustedes oír en el momento que vayan para atrás. Ahora, el punto acá es que, si bien es cierto que en Hebreos se hace una descripción del sacerdocio, se está haciendo una descripción del sacerdocio levítico. No se está diciendo que la iglesia deba de permanecer en el sacerdocio levítico, ni se está dando pie a través de los pasajes que hablan del sacerdocio. Recordemos que es una carta a los hebreos. Así que acá el apóstol está tomando lo que es el sacerdocio de Israel y lo está explicando. O sea que acá no está hablando de que estaba vigente el sacerdocio levítico, ni tampoco está hablando de otro sacerdocio ministerial. Acá simplemente se está explicando cómo era la forma de culto bajo el sacerdocio levítico. Eso es lo que está haciendo el apóstol. Así que, aunque es una carta del Nuevo Testamento, no hay una instrucción ahí para decir que hay un sacerdocio ministerial. Acá no está hablando de eso, está hablando del sacerdocio levítico. Y está diciendo que hay un cambio de sacerdocio. Si bien es cierto que el tema no era el sacerdocio, sino la confesión de pecados, tenemos que entender de que está relacionado, ya que si se confiesan los pecados bajo el sistema que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana, es ante sacerdotes. Así que no pudiéramos aislarlo de modo definitivo o completo. El punto es que sí he mostrado con las Escrituras de que el hombre sí puede presentarse ante Dios, confesar los pecados ante Dios y que es acepto. Es lo que el Señor Jesucristo dijo. Nelson había dicho de que, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Pero lo que pasa es que, si bien es cierto de que Cristo aún no había muerto, el principio está también vigente en el Nuevo Testamento, debido a que, si bien es cierto que lo que él cuenta está en el tiempo de la ley, lo que él está diciendo no es de que ellos fueron ante un sacerdote. Así que, por lo tanto, el principio es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el tiempo de la gracia que la iglesia está, la persona puede ir ante Dios, y eso es lo que he probado en Hebreos capítulo 4, verso 12,
verso 16 más bien, en donde la persona puede entrar al mismo trono de la gracia. Y bajo el modelo del Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y finalizando dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o a los que nos ofenden. Así que, por lo tanto, en la oración sí se hace confesión de pecados. Según el modelo de oración que es el Padre Nuestro, que es una oración al Padre, porque dice: Padre nuestro que estás en los cielos, hay una confesión de pecado donde dice: perdona nuestras ofensas. O sea, ahí es directamente ante Dios. No sé si me quedo o ya se está cumpliendo. 25 segundos. Ok, bueno, en base a los textos que he aportado, creo que de modo claro se puede ver de que por las palabras de Cristo, por las palabras de los hebreos y en fin, de que sí podemos hacer la confesión de nuestros pecados en la oración directamente a nuestro Padre Celestial. Listo, muchísimas gracias, Marcelo. Y ahora pasamos con los 5 minutos del hermano Nelson. Nelson, prende tu micrófono. Cuando tú me digas, comienzan a correr tus 5 minutos. Adelante, hermano. Listo, adelante. Bueno, como bien mencionó nuestro hermano Marcelo, que es cierto, el tema de la confesión va pegado con el sacerdocio. Vamos a leer lo que dice Hebreos 7, versículo 11, porque nuestro hermano Marcelo dice que sí hubo cambio de sacerdote, de sacerdocio, pero el texto es bien claro. Y negar lo que dice el texto es poner un pretexto. Verso 11 de Hebreos 7. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, y lo pone en círculo, pues bajo este se le dio la ley al pueblo. ¿Qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdocio, según la orden de Melquisedec, y no según el de Aarón? Verso 12. Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiar la ley. El hermano afirmaba que hubo cambio de sacerdocio, pero el texto nos dice algo diferente. Cada uno de los que han estado visualizando el debate y los que lo van a ver en diferidos tiempos, pueden ver la exposición que nuestro hermano hizo y la exposición que yo hice y pueden sacar sus conclusiones. Ahí están los textos bíblicos que cada uno de nosotros ha presentado. Podemos ver que los textos bíblicos que él ha presentado no tienen que ver con la confesión, pero él los quiere acomodar a que esos textos afirman que uno se puede confesar directamente con Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 1422, lo que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra él y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y su oración. En el nombre de este sacramento, numeral 1423, sí le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús, la conversión que nos menciona en San Marcos 1:15, la vuelta al Padre
la que menciona San Lucas 15:18, del nombre que el hombre se había alejado por causa del pecado. Se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Numeral 1424. Se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento en un sentido profundo. Este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de santidad a Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Se denomina sacramento del perdón, porque la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede el perdón de los pecados a través del sacerdote. Nosotros como católicos podemos ver en los padres de la iglesia y en la historia y comprobarlo cómo desde antes la iglesia primitiva ejercía este sacramento de la confesión. Muchas gracias, hermano Nelson. Y terminamos con los 2 minutos de despedida. Les recuerdo que durante el tiempo de despedida no deben tocar el tema del debate. Ese tema ya terminó, ya se cerró el debate. Y pues pueden utilizarlo para dar saludos o, bueno, para cualquier otra cosa que no sea el tema del debate. Entonces, Marcelo, tienes tus 2 minutos. Prende tu micrófono. Adelante, okay. Marcelo. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme y a Nelson, y gracias por el tiempo también que hemos podido compartir. Gracias a Rodrigo por moderar el debate y bueno, haber podido analizar lo que enseña la palabra sobre el tema, la palabra de Dios. Así que, bueno, un saludo a todos los que pueden ver el video, deseándoles que realmente sean honestos con la palabra de Dios, y de este modo realmente podemos entender lo que Él quiere enseñarnos. Así que bueno, que Dios les bendiga mucho a todos los que pueden ver el video. Y de paso también, bueno, no sé si es que hubiera alguna posibilidad, me lo hacen saber luego, de que yo pudiera compartir en mi canal también este debate, si fuera posible. Obviamente yo no voy a cambiar la introducción, nada, lo pasaría tal cual como está. Y bueno, difundiendo también el material. Así que muchas gracias. Gracias a los dos y bueno, que Dios les bendiga mucho. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu despedida. Y pasamos entonces a la despedida de Nelson. Nelson, ¿estás listo? Sí, hermano. Bueno, adelante. Bueno, primeramente dar gracias a Dios porque nos ha permitido este espacio y este momento de poder compartir acá entre hermanos, y pues agradecer a nuestro hermano Rodrigo que se tomó el tiempo para venir a moderarnos este debate, y al hermano Marcelo también que se ha tomado el tiempo para venir a compartir. Y gracias a todos los hermanos que han estado conectados. Por rato hubieron varios conectados y por ratos pues habían pocos, pero sí han habido muchos hermanos de la plataforma de Facebook y muchos hermanos de la plataforma de YouTube. Agradecerles su apoyo y gracias por estar apoyándonos acá en este canal, en esta plataforma, ya que gracias a esta plataforma pues podemos llegar a más personas y dar a conocer lo que nuestro Señor nos pide. Y pues me gustaría
no sé, despedirme con un texto de la Sagrada Escritura, de San Mateo capítulo 7, versículo 24. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desboronó, los ríos soplaron los vientos y se arrojaron contra ella, contra aquella casa. La casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. Con esto me despido y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vale, muchísimas gracias, sobraron 6 segundos. Bueno, ya oficialmente damos por terminado este debate. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos estuvieron acompañando en este tiempo. Gracias a Marcelo por su tiempo, a Nelson por su invitación y a todos ustedes por haber estado pendientes en este debate con sus aportes y bueno, también con sus análisis. No siendo más, les deseo feliz noche para todos. Por favor, denle like a este video y compártanlo, porque compartiendo también estamos evangelizando. Feliz noche para todos, que el Señor les bendiga, María Totus Tus, y que viva Cristo Rey. Hasta luego.